En una oficina, un hombre con una marcada deformación facial llamado Edward se queja de un dolor, aunque asegura a su compañero que está bien. Sin embargo, la escena cambia de golpe. Todo era parte de una grabación. Edward no es un trabajador común, sino un actor interpretando un papel bajo las indicaciones de un exigente director. Tras el corte, los dos actores conversan fuera del set y descubrimos la dura verdad. Edward padece una rara enfermedad llamada neurofibromatosis, que ha desfigurado su rostro y lo ha obligado a sobrevivir participando en comerciales de bajo presupuesto. Mientras regresa a casa en el metro, Edward nota las miradas persistentes de varios pasajeros, pero no les presta atención. Ya está acostumbrado a ese tipo de reacciones. De pronto, un vagabundo entra al vagón y comienza a comportarse de manera errática. Edward, con la serenidad de quien ha aprendido a pasar inadvertido, procura mantenerse al margen. Al llegar finalmente a su edificio, observa a unos hombres de mudanza que suben muebles por las escaleras. Poco después, se cruza con el casero y un vecino curioso que le pregunta si tiene un perro. El casero, notando a Edward tenso, le sugiere inscribirse en clases de artes marciales para aprender a defenderse. Sin responder mucho, Edward sube a su apartamento donde descubre que tiene una nueva vecina. Una mujer de belleza serena llamada Ingrid, que se está instalando justo al lado. Al verlo, Ingrid queda por un instante paralizada, pero enseguida recupera la compostura y lo saluda con amabilidad. Edward entra en su vivienda, un lugar deteriorado donde el agua sucia gotea sin descanso desde el techo. En lugar de repararlo, se limita a colocar un cuenco para recoger el líquido, como si la resignación ya formara parte de su rutina. Esa noche, mientras corta cebollas en la cocina y mira un tutorial para aprender a silbar, un golpe inesperado en la puerta lo sobresalta, haciendo que se corte un dedo. Al abrir, se encuentra con Ingrid, quien, al ver la herida y la sangre, no duda en traer sus propios suministros de primeros auxilios. Ella entra y se sienta en el desvencijado sofá. Mientras le cura el dedo con delicadeza, bromea ligeramente con él, sin mostrar el menor signo de incomodidad ante su apariencia. Es evidente que no lo ve como un monstruo, sino como una persona. Al terminar de vendarlo, repara en la gotera y le sugiere llamar a alguien para arreglarla. A medida que la conversación fluye, Ingrid repara en una fotografía enmarcada en la pared. Un pequeño Edward, de rostro normal, junto a su madre. Él responde con monosílabos, poco habituado a la interacción social, pero eso no parece molestarle a ella. Cuando Ingrid le pregunta a qué se dedica, nota una vieja máquina de escribir sobre la mesa y asume que él es escritor. Edward le aclara que la encontró en la calle, pero en ella ha dejado grabada una cita profunda sobre sí mismo, detalle que la sorprende e intriga. Entonces Ingrid revela que es dramaturga de profesión, y Edward, en un gesto poco común, se abre para contarle sobre sus modestos trabajos como actor. Poco después, Ingrid le pregunta por el antiguo inquilino del departamento que ahora ocupa. Edward admite no saber qué fue de él, solo recuerda que solía pedirle detergente prestado. Con una sonrisa, Ingrid confiesa el verdadero motivo de su visita. Ella también venía a pedir detergente. Edward se lo entrega encantado, sellando con ese gesto sencillo el comienzo de una nueva amistad. A la mañana siguiente, Edward acude a su médico para su revisión de rutina. El especialista le informa que los tumores continúan creciendo, aunque de forma lenta, y le asegura que por el momento no hay motivo de alarma. Sin embargo, le revela una noticia esperanzadora. Un colega suyo, el Dr. Eugene, ha desarrollado un medicamento experimental con el potencial de curar por completo la neurofibromatosis. Eugene está buscando voluntarios para probar el tratamiento, por lo que el médico anima a Edward a considerarlo seriamente, ya que los resultados podrían transformar su vida. De regreso en su apartamento, Edward nota que la puerta ha sido pintada de rojo. Un pequeño rastro de pintura en el suelo delata que el trabajo fue hecho por Ingrid. Al entrar, descubre que la filtración del techo ha empeorado, así que sustituye el cuenco por un gran balde para contener el agua. Más tarde, decide llevarle a Ingrid su máquina de escribir como regalo de bienvenida. Ella recibe el gesto con entusiasmo, y Edward experimenta una genuina felicidad al sentirse útil y cercano a alguien. Pero ese instante de alegría se disuelve cuando aparece el novio de Ingrid. La pareja le cierra la puerta en la cara, dejándolo con una amarga sensación de rechazo. Días después, Edward asiste a una audición local, donde ofrece una interpretación notable, aunque insuficiente para impresionar al jurado. Tiempo después, aparece en un comercial televisivo sobre inclusión laboral. Orgulloso, le muestra el anuncio a Ingrid, quien se muestra sinceramente conmovida por su actuación. Durante la conversación, Ingrid nota un pequeño punto negro en su nariz y por instinto intenta quitárselo. Justo en ese momento, Edward reacciona de manera impulsiva y le toma la mano. El gesto, cargado de tensión emocional, genera un silencio incómodo que Ingrid rompe con una excusa antes de retirarse. Edward queda profundamente afectado. A la mañana siguiente, acude al laboratorio del Dr. Eugene para iniciar el tratamiento experimental. Allí, el médico le explica los procedimientos y muestra a su equipo una simulación de los efectos que esperan lograr. Luego comienzan el proceso, escanean su cabeza, conectan varios tubos a su rostro e inyectan la sustancia directamente en su sistema.
cama. Después diseñan una máscara prototipo con la forma de su cara para monitorear los avances de la regeneración. Antes de irse, le entregan medicamentos complementarios y una encuesta para registrar su nivel de dolor. Más tarde, mientras disfruta de un helado en el parque, Edward observa a una pareja conversando alegremente. Al levantarse para marcharse, se cruza con una estatua viviente y decide retirarse sin llamar la atención. Al llegar a su apartamento, encuentra una caja de chocolates, una crema facial y un frasco de detergente en su puerta, junto a una nota de agradecimiento de Ingrid escrita en la misma máquina que él le había regalado. Esa noche, mientras ve televisión, intenta comer uno de los chocolates, pero lo escupe al sentir un dolor punzante en los dientes. Al cambiar el vendaje de su mano, se sorprende al descubrir que la herida ha sanado por completo. En ese momento, un corte de luz oscurece el apartamento y Edward nota que la humedad en el techo ha crecido, como si algo estuviera transformándose silenciosamente a su alrededor. En plena madrugada, Edward se despierta sobresaltado por un estruendo que proviene del pasillo. Abre la puerta apresuradamente y se encuentra con varios policías y paramédicos que, entre la confusión, se dan cuenta de que se han equivocado de apartamento y corren hacia el correcto. Instantes después, Edward observa con horror la escena. Su vecino se ha quitado la vida. Entre el caos, nota un gato en la habitación del fallecido y, movido por la compasión, decide llevárselo consigo. Desde la ventana de su apartamento, contempla cómo los paramédicos retiran el cuerpo mientras, afuera, tienen un breve altercado con un camión de helados que intenta pasar. Más tarde, Edward se reúne con Ingrid en un restaurante, donde conversan brevemente sobre la tragedia. Ella le pregunta si alguna vez ha pensado en quitarse la vida, a lo que él responde con inquietante sinceridad, tal vez dependiendo de las circunstancias. Ingrid queda atónita ante su respuesta, pero el ambiente se suaviza cuando descubre que la herida de Edward ha sanado por completo. Entonces desvían la charla hacia su trabajo como dramaturga. En medio de la conversación, un joven pasa frente a la ventana y saluda efusivamente a Edward. Él intenta ignorarlo, explicando con calma que esas situaciones son habituales. De regreso en casa, la lluvia torrencial del día ha empeorado la filtración del techo. Al acercarse para inspeccionarla, un trozo de yeso se desprende de golpe y lo golpea en el rostro. Al limpiar la herida, nota con asombro que pequeñas hebras de piel muerta comienzan a desprenderse, una señal evidente de que el tratamiento podría estar funcionando. A la mañana siguiente, el doctor Eugene queda maravillado por la velocidad de la regeneración. Edward, en cambio, se muestra temeroso de los efectos secundarios. El médico lo tranquiliza, asegurándole que el proceso de curación avanza según lo esperado, y le pide que se tome fotografías cada 10 días para documentar los resultados. Antes de marcharse, le entrega la máscara prototipo como recordatorio de su antiguo rostro, un gesto que Edward acepta con cierta incomodidad. Camino a casa, comienza a sentirse mal, tose con fuerza, le falta el aire y apenas logra mantenerse en pie. Para aliviar las náuseas, entra al baño de un bar y vomita. Al salir, el camarero le reclama que el uso del baño es solo para clientes, por lo que Edward, sin discutir, pide un vaso de whisky puro. Mientras bebe, un anciano lo observa con atención y asegura reconocerlo, lo que lo deja desconcertado. Momentos después vuelve a vomitar, víctima del malestar que no cesa. Esa noche, sumido en la desesperación, Edward rompe en llanto. El dolor punzante provocado por el tratamiento se vuelve insoportable. En un arranque de angustia, comienza a tirar de la piel de su rostro, que ahora se siente inusualmente elástica. Con movimientos cada vez más frenéticos, logra desprender fragmentos enteros de carne, revelando poco a poco una nueva fisonomía. En cuestión de segundos, el hombre desfigurado desaparece, dejando al descubierto un rostro casi perfecto. Al mirarse al espejo, una sonrisa de alivio y asombro se dibuja en su nuevo semblante. Pasan los días y Edward permanece recluido en su apartamento, observando en silencio a Ingrid y su pareja a través de la mirilla. Apenas come, apenas duerme y se baña con agua helada para mitigar el dolor que lo consume. Una semana después, Edward es un hombre completamente distinto. Su desfiguración ha desaparecido y frente al espejo contempla con asombro un rostro atractivo, casi perfecto. Para celebrar su nueva apariencia, decide salir a un bar y pide un whisky. La noche avanza con ligereza y pronto pasa de ser agradable a extraordinaria. Todos lo tratan con cortesía. Las miradas ya no son de compasión, sino de admiración. Hace nuevos amigos y por primera vez en su vida vive un encuentro íntimo con una desconocida. A la mañana siguiente, Edward regresa a su apartamento con una fuerte resaca y el cuerpo agotado. Apenas puede tumbarse cuando un golpe en la puerta lo sobresalta. Es el hombre de mantenimiento que ha venido a reparar el techo. Al verlo, no lo reconoce por supuesto, y se queja del tamaño del agujero, aunque de inmediato comienza a trabajar sin hacer demasiadas preguntas. Instantes después, otro visitante aparece en el umbral, el Dr. Eugene, visiblemente preocupado. Ha pasado una semana sin tener noticias suyas ni respuestas a sus llamadas. El renovado Edward, que ahora reniega de su antigua vida, improvisa una mentira y afirma ser un amigo de la familia llamado Guy. Con tono convincente, asegura que Edward falleció días atrás y que su cuerpo ya fue incinerado. El médico, devastado, apenas
apenas puede procesar la noticia. Todo su esfuerzo y esperanza se desvanecen en un instante. Desde su apartamento contiguo, Ingrid escucha la conversación con profunda tristeza. Con el paso del tiempo, la vida de Edward, ahora Guy Moratz, cambia por completo. Vive en una elegante residencia, viste trajes impecables y trabaja como un exitoso agente inmobiliario. Su rostro adorna los carteles del metro y sus colegas lo tratan con respeto y admiración. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, sigue ocultando su verdadera identidad. Un día, mientras camina por la ciudad, sus ojos se cruzan con una figura familiar, Ingrid. Su corazón se acelera. Sin pensarlo, comienza a seguirla discretamente. Ella entra en un teatro donde se están realizando audiciones para una obra titulada Edward. Descubre entonces que Ingrid está escribiendo una historia inspirada en su antiguo vecino, a quien cree muerto. Intrigado y conmovido, Edward entra al auditorio y observa a Ingrid junto al resto del elenco mientras otro actor realiza su prueba. Cuando lo ven, le preguntan si también ha venido a audicionar. Él duda, incapaz de responder con palabras. Aún así, le entregan un guión y lo invitan al escenario. Nervioso, indeciso, pero movido por una fuerza que no comprende, acepta el reto y ofrece una interpretación honesta, cargada de emoción contenida, como si en cada línea se desnudara una parte de su verdad. Al salir del teatro, uno de los actores se le acerca sonriente y le dice que ha nacido para ese papel. Días después, el teatro organiza una nueva ronda de audiciones, esta vez para elegir al protagonista de Edward. Afuera, una larga fila de aspirantes con distintas deformidades faciales espera su turno. Entre ellos se encuentra el propio Edward, oculto tras su nueva identidad de Guy Moratz. Cuando llega su momento, Ingrid lo reconoce al instante, sorprendida al verlo usar una máscara. Él, con una sonrisa nerviosa, bromea diciendo que la lleva para entrar mejor en personaje. Esta vez se siente más confiado, más dueño de sí mismo. Su interpretación es intensa, auténtica, profundamente humana. Nadie podría haber interpretado mejor a Edward que el propio Edward. La sala queda en silencio y el asombro en el rostro de Ingrid lo dice todo. Más tarde, durante una cena con el equipo de producción, Ingrid elogia su trabajo con sincera admiración. Edward, manteniendo su fachada, responde que se inspiró en su difunto amigo Edward, un hombre que también padecía neurofibromatosis. Con curiosidad, le pregunta si ella, a su vez, se inspiró en alguien para escribir la obra. Ingrid sonríe y contesta: "No puede ser simplemente una historia que se me ocurrió". Luego explica que el personaje es una mezcla de muchas personas, incluido un reflejo de sí misma. Finalmente confiesa una duda ética que la atormentó durante el proceso. Quería un actor con cierta apariencia, pero me pregunté si estaba bien contratar a alguien con una afección real. Después de la cena, Ingrid invita a Edward a su apartamento. Allí, él se reencuentra con su antigua máquina de escribir y le pregunta si la ha utilizado. Ingrid, algo avergonzada, admite que nunca lo hizo, que ni siquiera sabe cómo funciona, y le sugiere que se la lleve de nuevo si la quiere conservar. Edward siente una leve decepción, aunque su ánimo mejora al descubrir que su viejo gato sigue vivo. Ingrid lo había adoptado cuando él desapareció meses atrás. Ella pone música y lo invita a bailar. Por un momento, todo parece volver a ser simple y humano. Sin embargo, son interrumpidos por el exnovio de Ingrid, que irrumpe sin previo aviso. Mientras ella intenta calmar la situación, Edward se adentra en el dormitorio y se queda inmóvil al ver una pared cubierta de collages, fotografías y recortes de personas con neurofibromatosis. Poco después, Ingrid entra, lo encuentra observando las imágenes y sin decir una palabra, se acercan el uno al otro. La tensión se disuelve en un silencio compartido y terminan haciendo el amor. A la mañana siguiente, durante los ensayos en el teatro, un hombre con neurofibromatosis llega preguntando por la audición. Al enterarse de que el papel ya fue asignado, sonríe con amabilidad, desea suerte al elenco y se retira. Esa noche, mientras Edward e Ingrid vuelven a estar juntos, ella le pide que se ponga la máscara. Él duda, confundido, pero accede. Al final, ella ríe suavemente y le pide que se la quite, como si intentara borrar una línea invisible entre la fantasía y la realidad. Tiempo después, Edward está en su oficina inmobiliaria junto a sus colegas cuando el mismo hombre de antes aparece inesperadamente y lo llama por su verdadero nombre. Todos se quedan perplejos. Edward pregunta a uno de ellos. El visitante se presenta como Oswald y comenta con entusiasmo que lo ha visto actuar en la obra Edward. Los compañeros de Edward lo miran atónitos, incapaces de comprender. Oswald, sin notar la tensión, se disculpa por la interrupción y añade con sincera admiración: "Tu interpretación fue maravillosa". Luego se marcha, dejando tras de sí un silencio tan incómodo como revelador. Con el paso de los días, las tensiones entre Edward e Ingrid comienzan a crecer.
Las discusiones se vuelven más frecuentes, especialmente durante los ensayos. Ingrid sostiene con firmeza que ella conoce mejor al personaje, pues fue quien lo escribió, mientras que Edward, que es literalmente el hombre detrás de la historia, se ve obligado a callar su verdadera identidad. En medio de esta disputa reaparece el encantador y confiado Oswald, quien deja a todos boquiabiertos al revelar que Guy Moraz, la identidad falsa de Edward, también trabaja como agente inmobiliario. Ingrid queda desconcertada ante la coincidencia. Aprovechando la oportunidad, lo invita a participar en los ensayos y Oswald, con su carisma habitual, acepta encantado. Esa noche, durante una cena con el elenco, Oswald se gana rápidamente a todos con su elocuencia y humor. Propone añadir detalles al personaje, como un acento británico, y la idea fascina a Ingrid. Le pide a Edward que lo intente, pero su intento resulta torpe y ridículo, provocando risas contenidas. Edward, humillado, guarda silencio. Horas más tarde despierta en plena madrugada y descubre a Ingrid retocando el guión. Ella defiende las sugerencias de Oswald, alegando que su versión humaniza más al personaje. Edward, molesto, le reprocha haber dado más valor a las opiniones de un extraño que a las suyas, pero Ingrid insiste en que Oswald ha captado mejor la esencia de Edward, retratándolo como una víctima trágica. Los días pasan y la frustración de Edward se agrava, su concentración se desvanece, olvida sus líneas y su actuación pierde fuerza. Ingrid, al verlo maquillado, empieza a cuestionar si él sigue siendo la mejor opción para el papel. Una tarde, Edward encuentra a Oswald haciendo yoga en el parque. Intentan conversar y luego van juntos a un bar. Allí, Edward observa cómo Oswald cautiva fácilmente a todos con su carisma natural. Incluso sube al escenario para cantar, ganándose los aplausos de los presentes. Edward, en silencio, comprende que aquel hombre representa todo lo que él jamás logró ser. Días después, Ingrid le comunica un cambio devastador. Ha reescrito nuevamente el final. El personaje de Edward ya no se suicidará, sino que experimentará una redención inspirada en La Bella y la Bestia. Pero lo peor llega al final de la conversación. Oswald interpretará el papel principal, ya que, según Ingrid, se parece más al verdadero Edward. Guy Moraz quedará relegado a un rol secundario. Edward estalla en cólera, incapaz de contener su indignación. Ingrid le explica que tuvo que convencer a Oswald para aceptar el papel, y este, con falsa modestia, asegura que nunca quiso quitárselo de forma permanente. Sin alternativa, Edward acepta a regañadientes la decisión. Semanas más tarde, la obra se estrena y se convierte en un éxito rotundo. La crítica la aclama, el público llena las salas y Oswald recibe todos los elogios. Edward obtiene algo de reconocimiento, pero se siente vacío. La gloria, el cariño del público y sobre todo el afecto de Ingrid pertenecen ahora a otro. Días después, Ingrid le informa fríamente que ya no lo necesita en la producción. Le promete mantenerse en contacto y considerarlo para futuros proyectos, pero Edward percibe en su voz un tono de despedida definitiva. Desde ese momento, su mente se llena de sospechas. Comienza a seguir a Oswald discretamente, observándolo desde las sombras. Lo ve en un parque jugando con una mujer y un niño pequeño, y de inmediato imagina lo peor: una familia secreta, una doble vida. Con una mezcla de celos y desesperación, corre a contarle todo a Ingrid. Sin embargo, ella no se alegra de verlo. Lo escucha con paciencia y luego, con un suspiro, le aclara que la mujer es la exesposa de Oswald y el niño, su hija. Y para empeorar aún más las cosas, le comunica que Oswald ha decidido mudarse al apartamento de al lado, el mismo donde Edward vivió durante años. La noticia cae sobre él como una maldición. El impostor que usurpó su rostro, su vida y su papel ahora ocupará también su antiguo hogar. Con esta noticia, Edward se sumerge en una furia incontrolable. Entra en su antiguo apartamento dominado por la rabia y la frustración y descarga un golpe contra el techo, abriendo un nuevo agujero, como si intentara destruir los últimos vestigios de su pasado. Su vida profesional también comienza a desmoronarse. En la inmobiliaria, atiende a los clientes con un comportamiento errático, usando la máscara desfigurada que había conservado como un oscuro recordatorio de lo que fue. Un día, completamente fuera de sí, irrumpe en la oficina, gritando y burlándose de todos sus compañeros. Entre carcajadas desquiciadas, destroza su computadora y anuncia su renuncia definitiva antes de marcharse, dejando tras de sí un silencio incómodo y una mezcla de miedo y compasión entre sus colegas. Sin rumbo, Edward se dirige al teatro. Allí irrumpe durante un ensayo y se abalanza sobre Oswald, acusándolo de haberle robado su vida, su rostro y hasta su destino. Ambos forcejean violentamente, pero el caos termina en tragedia. Una pesada pieza de utilería se desprende del techo y cae sobre Edward, aplastándole los brazos y las piernas. Tras el accidente, Edward queda lisiado y paradójicamente termina mudándose al mismo edificio que Ingrid y Oswald, quienes ahora son pareja. La obra Edward ha tenido tanto éxito que están en proceso de adaptarla al cine. Meses después, Edward continúa su lenta recuperación mientras la vida de Ingrid y Oswald sigue su curso. Contratan a un fisioterapeuta para ayudarlo a caminar nuevamente. Durante una de las sesiones, Ingrid revela con alegría que está embarazada. Sin embargo, cuando la pareja se marcha del apartamento, el fisioterapeuta, con una insensibilidad brutal, comenta su repulsión por el hecho de que un hombre de
deforme como Oswald haya logrado conquistar a una mujer tan hermosa. El comentario enciende una ira contenida en Edward. Mientras el terapeuta se dirige al baño, Edward toma un cuchillo de la cocina y sin vacilar lo apuñala repetidamente. El crimen lo lleva de inmediato a prisión, donde pasa largos años sumido en el arrepentimiento y la soledad. Mucho tiempo después, un Edward envejecido obtiene finalmente su libertad. Camina por las calles grises de la ciudad, más cansado que vivo, hasta que una voz familiar lo llama. Es Oswald, quien lo recibe con un abrazo cálido y una sonrisa sincera. Más tarde se reúnen con Ingrid para cenar. La pareja, ahora exitosa y acomodada, le cuenta que pronto se mudarán a Canadá para iniciar una nueva etapa junto a su hija. Cuando el camarero se acerca para tomar la orden, Edward, visiblemente nervioso, duda frente al menú, incapaz de decidir. Oswald ríe y con tono amistoso comenta: "Vaya, Edward, no has cambiado en absoluto". Y así, entre el eco de una sonrisa forzada y una vida marcada por la tragedia, concluye esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.